¿Cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Soy el licenciado Juan Martín Guamán Ataipoma y les invito a disfrutar de esta importante ponencia gracias a la Corporación Educativa Internacional de Capacitación Especializada César Vallejo. Continuando con los temas, uno de ellos es evaluación del estado físico del niño y de la niña. Es importante saber la evaluación del examen físico del niño y la niña, porque la importancia que nosotros le demos a esta evaluación va a depender mucho el futuro de esta persona. A veces nosotros cuando en la práctica diaria vamos a observar que hacemos una extensión. Por la experiencia les digo que he podido notar, hacen una extensión de la mirada hacia el niño y dicen, este niño está bien. Pero sin embargo, cuando se les pregunta a los profesionales de qué parte está bien y qué parte no cree que está bien el niño en lo que se refiere al examen físico, desconocen, aparte de desconocer muchas patologías, desconocen la forma de cómo lo van a hacer, cómo lo van a realizar. Muchas veces saben qué instrumentos se utilizan, pero poco énfasis le dan al examen físico, a las patologías, porque atribuyen de que debe ser el médico quien determine eso. Pero nosotros como profesionales de salud tenemos que tener un fundamento técnico y teórico para poder nosotros determinar si efectivamente lo vamos a derivar al niño ante nuestras dudas al pediatra o al médico, o en todo caso va a quedar con nosotros. Muchas veces lo retenemos al paciente cuando no debe quedarse con nosotros. Ante la duda debe realizarse la derivación. O en otros casos, nos creemos en la potestad de poder determinar si que ese niño está bien cuando ha sido una evaluación muy superficial. Entonces debemos profundizarnos en hacer el examen físico. Para esto, el examen físico tiene diferentes, está subdividido en los signos vitales, en todo lo que es la valoración de antropométrica, y además también el examen físico propiamente dicho y el examen neurológico. Este último debe de ir unido al examen físico. ¿Qué quiero decir con esto? De que no se debe hacer un examen físico sin tomar en cuenta el neurológico, porque si no estaríamos repitiendo muchas de las actividades que vamos a realizar y no al niño lo vamos a desgastar y no es necesario, ¿ya? Vamos a ver, para empezar, qué instrumentos se utiliza y qué materiales se utiliza. Estos pueden ser mucho más extensos, pero dentro de los básicos tenemos el estetoscopio, el tensiómetro, el termómetro, tenemos la cinta métrica, también el reloj, los guantes, la linterna, el pantoscopio, el podoscopio que ustedes pueden observar acá, ¿no? Y tenemos los hisopos, las cartillas de Snellen y la campanilla. Cuando nosotros hablamos de los signos vitales tenemos que reconocer cuáles son los ideales y cuáles no lo son, ¿sí? Por eso he puesto en margen rojo, sobre todo cuando hablamos de la respiración. He puesto, lo he teñido de rojo para que ustedes puedan recordar siempre cuáles son los valores que debemos de estar alerta, porque son signos de alerta, ¿ya? En la temperatura es igual que el adulto, que es su evaluación oral, es de 36 grados a 37.4, el axilar es de 35 grados centígrados, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que los valores referenciales normales del pulso en el fetal es 150 por minuto, en el recién nacido el promedio ideal es 120, pero si tiene 100 no hay ningún problema, ¿ya? Porque al costado ustedes están viendo que puede atribuirse desde 70 hasta 170.
Y en el recién nacido es de 120, de 1 mes a 1 año es 120 y de 2 años 120 también. De 4 años es 100. En lo que se refiere a las respiraciones por minuto, en el recién nacido es de 30 a 80, en el lactante menor de 20 a 40, en el lactante mayor de 20 a 30 y en el niño de 2 a 4 es de 20 a 30 y en lo que es el niño de 6 a 8, bueno, es de 20 a 25. Como ustedes pueden ver que el niño tiene algo parecido al del adulto, que es el promedio de 20 respiraciones por minuto. En los signos de alerta, sobre todo para descifrar si es que este niño tiene o no tiene neumonía o respiración rápida, ¿ya? Vamos a ver que el niño menor de 2 meses ya es un signo de alarma si tiene 60 respiraciones a más por minuto. Y de 2 a 11 meses si tiene 50 a más por minuto. Y de 1 a 4 años si tiene 40 a más por minuto. Dentro de la evaluación, ya específicamente hablando del examen físico, ya, nosotros tenemos que darle primero una visión general. Y digo general porque desde el niño que está ingresando a nuestro servicio o cuando nosotros vamos a sus casas, que hoy en día poco se hace, pero en algunas zonas aún todavía permanece este tipo de atención, ¿ya? Vamos a tener que ser muy observadoras. Desde el momento que está ingresando el niño, o desde el momento que está a nuestro frente, vamos a tener que observar su estado general, su estado de alerta, si el niño está lúcido, si ese niño está jugando, está activo. Vamos a darnos cuenta si hay alguna malformación, hay alguna simetría. En términos generales apenas nos vemos, si hay alguna coloración que tiene diferente, por ejemplo, de repente el niño está pálido, de repente está ictérico, es decir, de color amarillo, si es que el niño está cianótico, está un poco azulado, y su estado de higiene. Cuando hablamos de estado de higiene, es parte incluso muchas veces de parte del maltrato en este nuevo ser. Las actividades que realiza, si es que vemos que el niño juega, si está atento, está juguetón, si es que está muy tranquilo, si es que está aislado, todo eso tenemos que ver en el niño. Cuando hablamos de la piel y faneras, es decir, algunas adherencias que tuviera el niño dentro de la piel, o en los cabellos o en las uñas, vamos a poder observarlo. En términos generales, cuando al niño le decimos, vamos a descubrir su cuerpecito por partes, o en todo caso, dependiendo del lugar donde estamos evaluándolo, de repente es un lugar donde nos da seguridad de tener una buena calefacción, una buena temperatura en el niño, lo desnudamos, ¿ya? Entonces, vamos a observar su coloración de la piel, ¿ya? Si es que ese niño de repente también tiene turgencia, es decir, cómo está su consistencia, si es que responde la piel a su normalidad, es decir, si yo hago una presión, por ejemplo, una presión y se hunde, probablemente hay una fovea, ¿no? Entonces, si ese niño retorna rápido o se queda ahí, ya nos da una mala, un signo que no está bien, ¿no? Que probablemente este niño tenga algún problema de salud. Si está hidratado, cómo está la temperatura de la piel, si está fría, está muy caliente, también nos va a reflejar cualquier otra enfermedad. Si hay lesiones, esas lesiones hay que ver según su extensión, si es que son muy amplias, si es que son apenas pequeñas, ¿ya? Y su engrosamiento, de repente la piel está engrosada, no está permeable, no está con brillo natural, sino está reseca, y la forma también, de repente la piel en su forma está simétrica, si es que
también tiene cicatrices, si es que tiene alergias, o sea, tiene máculas, pápulas, que dentro de un momento lo vamos a ver, y si es que tuviera, nosotros descartamos casi siempre alguna lesión por contacto. Es a través del roce o de la exposición de algún objeto u otras sustancias, o de repente también por consumo de algunos determinados alimentos, este niño se puede hasta enronchar, ¿no? Y los fluidos corporales, si hay secreciones, si estas son transparentes, si son purulentas, si son sanguinolentas, si hay hemangiomas, si hay lunares, si son extensos en cuanto al hemangioma, si este hemangioma está reduciendo según la cantidad de meses, porque se proyecta que dentro de los 6 meses, hasta los 6 meses puede ir creciendo, pero a partir de los 6 meses hacia adelante debe de ir desapareciendo, incluso deja cicatrices. Hay que ver si también tiene cicatrices el niño. Ya hoy en día acostumbran desde muy pequeñito incluso a tatuar a los niños, también hay que ver eso y hay que observar y anotar, porque después va a venir la educación para evitar que eso suceda, ¿no? Si hay manchas, si hay, por ejemplo, acá ustedes en el dibujo ven un hemangioma, ¿no? Y al costado van a ver la mancha mongólica que se caracteriza, por ejemplo, la raza peruana tiene, o el latino tiene la mancha mongólica, ¿no? Que es la mancha asiática, la característica que tienen las personas de ese lugar y que nosotros también tenemos esas mismas características, ¿no? Si hay irritaciones, si hay erupciones, acá ven ustedes que hay enrojecimiento de la piel. Cuando nosotros hablamos de lesiones, tenemos que ver cuáles son las lesiones fundamentales para poder clasificarlas. Si bien es cierto, nosotros muchas veces no usamos palabras técnicas que el médico casi siempre le coloca, y no lo usamos no porque nosotros no sabemos, sino lo hacemos porque muchas veces el diagnóstico médico no se puede repetir, y además su mismo nombre lo dice, es un diagnóstico médico, pero nosotros sí podemos decir, por ejemplo, que existen lesiones con contenido líquido, ¿no? Entonces, pero sin embargo, tenemos que haber un agregado para diferenciarlo. Por ejemplo, cuando decimos con contenido líquido, es que si hay una vesícula. ¿Qué quiere decir una vesícula? Si hay algún abultamiento, ¿no? Y este abultamiento es menor de 1 centímetro para llamarlo vesícula. Sin embargo, cuando hay un flictema, se dice que es mayor de 0.5 centímetros. Y cuando está intermedio en ambos, tanto en la vesícula como el flictema, se llama ampolla. Entonces, a veces nosotros le colocamos, tiene una ampolla, pero esa ampolla es un flictema y a veces es solamente una vesícula. Entonces nosotros tenemos que conocer los términos apropiados para poder decir a dónde se aproxima y por qué lo estamos derivando, ¿no? Y además también el trato no va a ser igual. Porque, por ejemplo, si tiene una pequeña vesícula, no va a ser igual el mismo trato de una ampolla, por ejemplo, de quemadura, ¿no? Entonces, esa ampolla de quemadura tendrá que ser derivado al médico antes de que, o en todo caso, ir observándolo, si es, de todas maneras, es una sola, a que tenga varias ampollas. Si tiene varias ampollas por su extensión, va a tener que pasar al médico. Si es pequeñita, puede estar observándose hasta que se reviente y no se logre infectar, por ejemplo, ¿no? Y también si hay pústulas. Pústula quiere decir, parecía una ampolla, pero con el contenido de pus. Y lo que es quiste, que ya son membranas, ya de tejidos, que van a formar también aparentemente a una vesícula un poco más grande, tal vez a una ampolla, pero que adentro tiene otro tipo de contenido, un poco más duro, más fijo, y sobre todo que tiene otros componentes que líquidos que van a formar ese quiste, ¿no? En cuanto a la consistencia, a veces esa consistencia de las lesiones es sólida. Entonces,
Cuando hablamos que es sólida, quiere decir que va pegado a la piel, entonces es una mácula. Cuando ya es más palpable, es una pápula. Y cuando existe parecido, pero con la suma de un picor bastante resistente, bastante fuerte, se llama BON. Y cuando existe también dentro de su contenido elementos más duros, más firmes, se llama lo que es el nódulo. En las lesiones secundarias ya tenemos las escamas, que ya saben ustedes que es el desprendimiento de la piel, de la dermis y epidermis sobre todo. Ya está la costra, que ya la conocen ustedes, y las escaras, ¿no? Las escaras que ya tienen lesiones, que ya compromete el tejido subcutáneo, ya no solamente la epidermis, la dermis, ¿no? ¿Ya? Y en lo que se refiere a la solución de continuidad, están ya las escoriaciones, que ya viene a ser la deformación del tejido, y hay rupturas de tejidos, y en la fisura, que es un corte fijo, que puede ser generalmente puede ser recto o puede ser en curva, pero son lineales por lo general. Y la úlcera sí ya hay una laceración, ya hay una abertura, ya hay una exposición, y otras está la esclerosis, ¿no? Que ya viene a ser la piel engrosada. Ahora, esto a veces se va formando, por lo mismo que va unido a esta enfermedad que es la esclerosis, va desarrollándose en diferentes partes del cuerpo este engrosamiento, que incluso llega a los miembros, especialmente los superiores, a endurecerlos, ¿no? A darles un brillo a las extremidades, sobre todo a lo que es los dedos, las manos, y rigidez que no le permite tener un buen desenvolvimiento. Y está también la cicatriz. Tenemos que observar también lo que son los cabellos. Pero antes de pasar a los cabellos, hay un tema muy importante. Cuando nosotros hablamos en términos generales que hay que observar al niño, tenemos que observar si tiene lesiones que pueden dar inicios de un maltrato o una violencia familiar o física, ¿no? Cualquiera que sea en los lugares que no solamente la familia, puede ser el nido, puede la sala de estimulación donde acude el niño, o de repente donde los dejamos a los familiares mientras que uno trabaja. Entonces hay que observar si es que hay signos de violencia, o sea, si hay moretones, si hay arañazos u otras cosas. O de repente una de las otras cosas es que al niño ha sido flagelado, ¿no? Entonces quedan huellas de haber sido, por ejemplo, con la correa, quedan líneas rectas, enrojecidas, ¿no? En cuanto a los cabellos, hay que observar la textura del cabello. Hay que observar si están implantados o no. Si están bien implantados, no es que se caiga continuamente. También hay que ver si efectivamente el niño tiene una buena distribución, porque se ha visto niños que, por ejemplo, tienen cabellos adelante y el resto de la cabeza no la tienen, ¿ya? Si ese cabello está quebradizo, si está rojizo, de qué color tiene, si ese está opaco, todo eso nos va a dar indicios de enfermedad, que puede ser desnutrición crónica, ¿no? Y si hay infecciones en el cabello, no solamente en el cabello, sino en el cuero cabelludo sobre todo. Las infecciones se presentan allí. Entonces vamos a darnos cuenta si es que cuando hay infecciones, puede haber tiña, que son como hongos redondeados, y también hay a veces parásitos como los piojos. También en los mismos cabellos están las liendres blanquecinas, y
si hay higiene o no hay higiene en toda su cabecita, si es que con qué frecuencia se lava, hay que averiguar, hay que preguntar, ¿no? A veces pecan de lavarlos mucho la cabeza y otras veces exageran en no hacerle una buena higiene al cabello. Hay que ver sus uñas, el tamaño de sus uñas, hay que ver si están recortadas o no están recortadas, hay que explicar también posteriormente que estas uñas deben de ser recortadas para que no estén contaminando todo lo que ingiera el niño con su manito, ¿ya? Si estas son normalmente las uñas deben ser lisas y redondeadas, pero a veces viene con cierta fragilidad, o hay niños que pueden nacer con ausencia de uñas o demasiado frágiles. Si hay higiene en las uñas, si hay también signos de violencia, en todas partes del cuerpo hay que siempre observar si hay signos de violencia, ¿no? Y vamos a ver la cabeza. La cabeza no solamente la vamos a medir a través del perímetro cefálico, vamos a ver si están asimétricos o no, si sabemos bien que el perímetro cefálico es en el occipital, por encima pasando las sienes y todo lo que es la frente, ¿no? Sin embargo, vemos que a veces cuando las orejitas, por ejemplo, están más bajos, podemos ser un signo de un niño que sufre de síndrome de Down. Entonces, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en forma superficial y en forma específica. Dentro de la forma específica, nosotros vamos a ver si es que las fontanelas están abiertas y si a una determinada edad ya se cierran, ¿ya? Cuando hablamos de fontanelas, las fontanelas principales son la fontanela anterior y la posterior, que también se reconoce como la lamboidea, ¿ya? Esos tienen unas medidas de 4 a 5 centímetros, la anterior, y la otra es de 1 a 3, ¿ya? Pero estas, a medida que pasan determinada edad, se van cerrando. La fontanela anterior se cierra más o menos de 18 a 2 años, y la lamboidea es un promedio de 3 meses, y en el peor de los casos es hasta los 4, ¿ya? Pero ese es el tiempo que debe de durar, que poco a poco se deben de ir cerrando, ¿ya? También hay que observar cuando hacemos la evaluación, sobre todo en el pequeñísimo, o sea, es decir, en el recién nacido, que es mucho más notorio, las suturas. Hay sutura coronaria, como ustedes pueden ver, que le dicen la corona porque está bordeando toda parte del frontal y llega a los temporales, ¿no? Y al inicio de los temporales, ¿ya? Y la sutura sagital, que es la que parte en dos, como si partiera en hemisferio, derecho e izquierdo, parte en dos, pero no llega todavía hasta el occipital, porque después sigue la sutura, ya, la lamboidea, sigue la sutura de la fontanela de los costados, ya, que son las mastoideas, que ustedes pueden ver acá, ya, y la fontanela sesfenodal derecha. Entonces, estas son las fontanelas y las suturas, ¿no? La sutura escamosa que está bordeando lo que es las afueras del temporal, ¿ya? Y acá ustedes lo ven desde otro término, miren, acá pueden ver la sutura sagital que les había mencionado, la coronal, ¿ya? Aquí está la fontanela anterior, ¿ya? Que tiene una forma de romboide, y el otro que es en forma de casi triángulo, ¿no? La fontanela posterior y la fontanela, la sutura lamboidea, ¿no? Bueno, ¿para qué nosotros vamos a observar estas fontanelas? Tenemos que ver. Miren acá. Acá ven una persona, en este caso un niñito, que van a ver que una cabeza de un lado es amorfa a diferencia de la otra que es normal. Cuando una fontanela se cierra, ¿ya?, antes de tiempo, lo que va a evitar es que haya un mayor crecimiento de la masa encefálica, es decir, del cerebro, y hace que ésta se mantiene en ese tamaño.
Sin embargo, como la otra no se ha cerrado, el otro espacio se demora en cerrar o cierra en su etapa de vida ideal, ¿ya? Lo que va a hacer, va a seguir extendiéndose la masa encefálica. Entonces, va a seguir creciendo su desarrollo, va a tener normal, y lo que va a hacer es que un lado se diferencia al lado del otro, que es más corto. Es decir, hay una asimetría. Es por eso que hay que tener bastante cuidado en observar las fontanelas. Y acá ustedes ven, cuando nosotros vemos que la fontanela está cerrada, puede darnos un indicio de que puede ser una microcefalia, es decir, la cabeza muy pequeña, porque ya acabamos de decir que cuando más rápido se cierra la fontanela, es decir, antes de su edad, de la que le corresponde cerrarse, lo que va a producir puede ser también una craneosinostosis. Es decir, que este cráneo ya va a ser diferente, ¿ya? Que es lo que ustedes acaban de ver acá. Hay una asimetría. Esto se llama, cuando acá es más abultado, más grande, y este otro espacio es normal o es más pequeño, ¿ya? A eso se llama craneosinostosis, ¿ya? Y cuando hay también una fontanela cerrada, puede producirse un hipertiroidismo, ¿ya? Y eso se puede detectar a tiempo. No esperar que de repente se presente un bocio, o de repente el niño ya nació con bocio, un bocio congénito. Entonces, más la fontanela cerrada nos da un indicio que es un hipertiroidismo, y más aún si el niño es más llorón, comienza a tener mayores movimientos, es mucho más activo, es mucho más ansioso. Entonces tiene todas las características de un niño, y sobre todo, si ustedes ven como este pequeño tiene los ojos bastante grandes, así, saltones. Entonces, con más razón nosotros podemos descartar, o mejor dicho, llevarlo al médico para que él descarte si es que es un hipertiroidismo o no. Cuando las fontanelas son abombadas, puede haber una hipertensión endocraniana, ¿ya? Puede ser que ese niño esté haciendo una meningitis. Y ojo, no porque el niño sea de bajos recursos económicos o socioeconómicos, ¿ya? Este niño solamente se crea que puede tener meningitis. Hoy en día cualquier niño puede tener, por el mismo desplazamiento. A veces la empleada va, lleva a su hijo a un lugar donde las personas tienen los recursos suficientes, sin embargo, se juntan, y es ahí donde lleva la enfermedad, lleva el contagio, ¿no? Entonces, hay que observarlos. Y cuando las fontanelas son amplias o se demoran para cerrar, ahí sí que hay que sospechar que hay una hidrocefalia o un hipotiroidismo, ¿ya? El niño ya se conoce, es más letárgico, más pequeñito, es más amorfo, tiene su abdomen abalonado aparentemente, ¿no? Entonces, la cabeza es grande, es más desarrollada que su propio cuerpo para la edad que tiene, su perímetro cefálico es mucho más grande que lo normal, entonces hay que descartar. Mire, ¿cuántas cosas se descarta en una cabeza? Entonces, eso es solamente una de las cuantas enfermedades que podemos nosotros descartar tan solo por ver, observar. Pero si no lo hacemos, difícilmente, o no lo conocemos, difícilmente lo vamos a poder hacer y los vamos a enviar a su casa. Y ese niño sigue y sigue sintiéndose mal, y es ahí donde recién acuden al médico, y muchas veces el control de crecimiento ya ha pasado muchos controles. A veces la madre dice tiene diarreas, el niño hay que observarlo, porque también puede ir junto con el hipertiroidismo. Entonces cualquier signo o síntoma se va a sumar para que nosotros podamos descartar las diferentes enfermedades. En lo que se refiere a la cara, vamos a ver las fases, ¿no? Al observar, nosotros vamos a ver su forma, si hay simetría,
si hay presencia de edema, de laceraciones, de heridas, de cualquier tipo de lesiones, ¿no? Sea moretones, golpes, en fin, ya. Y también observamos las orejas, ¿ya? Cuando empezamos, antes de bajar eso, también hay una parte que no estamos obviando, es la frente, ¿ya? Vamos a observar la frente, vamos a observar las cejas. En las frentes, si esta es chata, si esta es amplia, si es que es brillosa, también su turgencia de la frente. Y vamos a observar las cejas, si hay presencia de cejas o ausencia de cejas. Ya, las cejas saben que ustedes cumplen un rol que obviamente nos va a proteger del polvo, ¿ya? Uno de ellos, ¿ya? A veces, cuando el niño tiene parásitos, los parásitos chiquitos también se presentan, que muy rara vez, pero se observa que no es ese parásito, sino a veces en la familia, ¿ya? Tienen enfermedades como la presencia de ladillas, que es como un piojo blanco, ¿ya? Que generalmente eso se encuentra en los órganos sexuales, en los vellos pubianos, por no decir específicamente, ¿ya? Y eso se transmite en las sábanas, a veces duermen en la misma familia, y el niño aparece con las ladillas en las cejas, ¿ya? En las orejas vamos a ver si hay anomalías del pabellón, si hay ausencia de pabellón o tiene uno y el otro no tiene, o si eso se llama simetría, y si es que está fraccionado, o sea, nacen con partes del pabellón y no un pabellón completo, ¿ya? Si tienen el pabellón, si hay implantación de las orejas, ¿ya? Y esta implantación es baja, ya hemos mencionado eso, si hay higiene, y cuando hablamos de higiene hay que preguntar, en lo que vamos nosotros observando, hay que ir preguntándole si el hisopo lo introducen o en todo caso el hisopo solamente lo usan para hacer limpieza en el pabellón. Y si es que hacen esta limpieza es de adentro para afuera o de afuera para adentro, para poder educar, ¿ya? Hay que evaluar el tímpano, por eso si tenemos otoscopio, vamos a poder observar con el otoscopio, ¿ya? Si es que el tímpano está permeable, si no hay ausencia de secreciones, si está inflamado o tiene algún órgano, un objeto de repente introducido, como el algodón, a veces que se sale del hisopo, ¿no? Y el niño llora, llora y no se sabe. Y en otros casos también, si hay presencia de secreciones blanquecinas o si hay presencia de pus. ¿Por qué razón? Porque a veces el niño lo acuestan, ¿no? Y no le colocan la almohadita y le colocan el biberón. O la madre le da de lactar sin almohada y sin poner el brazo. Entonces, el niño prácticamente toma echado. Al tomar echado, se van las secreciones, porque acuérdense que hay un nexo entre las vías respiratorias altas y la oreja. Entonces se va la leche a ese lugar y es por eso que les produce una otitis. En la cara también se ven los ojos, se va a ver los párpados. Si hay petosis palpebral, ¿ya? Esta petosis palpebral casi siempre es confundida con el estrabismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la raza china, ¿ya? La raza asiática, tiene esa característica de tener una petosis palpebral, ¿ya? Entonces, a veces tienen los párpados abultados y sobre todo que los tienen extendidos hacia lo que es la parte interna del ojo, ¿no? Entonces da un aparente estrabismo, ¿no? También hay que observar si las escleróticas, cómo se encuentran, si están rojas, si están azuladas, hay presencia de lunares, si hay la rotura de vasos sanguíneos, si es blanco realmente, como su color debe ser,
Sin contar que la raza morena o la raza negra, ¿ya?, tiende a tener cierto una coloración algo amarillenta, y eso es normal, ¿ya? Pero en un niño generalmente cuando nace y a medida que pasan los días se vuelven más, los ojos más amarillentos o ictéricos, lo que inmediatamente debe ser derivado, porque no es una enfermedad, son varias para descartar, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta si este niño se activa sus reflejos a través de estímulos, como la luz, como los objetos, ¿no? Y hay que observar las pupilas. Las pupilas, si es que están dilatadas o no lo están. El iris, cómo está, ¿ya? Si hay presencia de manchas blancas u otras manchas. Porque el niño puede estar ciego y no se han dado cuenta, ¿ya? Y en lo que se refiere a las pupilas, van a ver qué colores tienen, si tienen color, su coloración, si es de acuerdo a lo que normalmente es. Y el iris, sobre todo, hay que observar, ¿ya?, qué coloraciones tienen. Y acá están las pestañas también invertidas, miren. Acá vamos a ver una ptosis congénita, que es, disculpe la caída del párpado, y esto es el epicanto, ¿no? Hace un momento creo que les mencioné la ptosis palpebral por epicanto. Es el epicanto el que tiene la raza china. Lo que es la ptosis palpebral, ya saben que tiene el ojo caído, ¿no? A veces le ponen un esparadrapo para poder regresar a su estímulo, pero a veces no responde. Entonces, al no responder, tienen que llevarlo, obviamente, al oftalmólogo. Pero desde el momento que ustedes lo detectan, ya tienen que llevar a un médico, ¿ya? En lo que se refiere a lo que es pestañas invertidas, acá hay dos casos, ¿sí? Pero este es el verdadero pestañas invertidas, ¿ya? Que es la entropión. La entropión, ¿qué quiere decir? Que las pestañas inferiores nacen hacia adentro, ¿ya? Y eso se pega con la esclerótica, choca con las mismas conjuntivas y producen inflamaciones continuas. Y en lo que se refiere al ectropión, ¿ya?, es diferente. Crece las pestañas hacia afuera, es decir, las conjuntivas, ¿ya? Las conjuntivas nacen, las pestañas nacen afuera, dejándolas expuestas las conjuntivas, ¿ya? Y hay otra de las cosas que ustedes van a observar, ¿ya? Cuando al niño se le coloca un estímulo como la luz, cuando es pequeño, ¿ya?, se hace un test, el test de Hirschberg. Este test consiste en colocarle la luz, ¿ya? Y el niño, cuando fija su mirada, es normal, pero cuando el niño no tiende a tener esa atención, ¿ya?, no responde ante los reflejos, ¿ya?, entonces el niño se supone que al ver la luz tiene que parpadear y seguir mirando, pero el niño no responde a eso, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser ceguera, ¿ya? Y al costado van a ver el reflejo de las pupilas, ¿no? Las pupilas, ustedes a veces no lo observan, no observamos las pupilas. Y es necesario observar las pupilas porque las pupilas incluso tienen formas diferentes. Las pupilas tienen tamaños diferentes, ¿ya? Y nos pueden reflejar determinadas enfermedades. Miren, una pupila isocórica es una pupila normal. Una pupila anisocórica quiere decir que la pupila es más grande que la otra pupila. Y hay pupilas disocóricas, ¿ya?, que generalmente le dicen también que son anisocóricas, pero su verdadero nombre es isocórica.
¿Qué quiere decir? Que tienen una forma y la otra tiene otra forma. Por ejemplo, parecido a un triángulo y el otro parecido a un círculo. Entonces, son formas diferentes. Y hay la miosis que es las pupilas extremadamente pequeñas, y las aumentadas, que son la midriasis. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer a estas pupilas, ¿no? También cuando se hace la evaluación de los ojos, también se hace no solamente a través de los reflejos, sino hay otras maneras también de ver la simetría, de ver los movimientos. Ya hace un momento les hablé del estrabismo. Eso se observa a través de un cover o exámenes cover-un-cover. Y cuando más adelante nosotros queremos ver si ese niño ve, o sea, su agudeza visual es buena, entonces vamos a darnos cuenta que eso se hace recién a partir de los 3 años. Antes de ello, tenemos que guiarnos solamente a través de objetos. En el caso de los 3 años, usamos la cartilla de Snellen, ¿ya? A través de los dedos, utilizando a veces los dedos o la letra E, ¿no? La letra E, y le hacemos la comparación con los deditos al niño de la misma forma, como ustedes pueden ver así, ¿ya? Que el niño lo diga con sus deditos cuál es la letra D en la forma de cómo se encuentra en la cartilla, ¿ya? Usamos pura letra E para que el niño pueda ver y solamente varía el tamaño, ¿ya? Esto se procede en una dimensión o una distancia de 3 metros con una letra E, pero también se puede hacer los 6 metros, ¿ya? Con los materiales necesarios, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que evaluar ahí? ¿Cuál es su agudeza visual? Y como al costado de la cartilla de Snell hay unas cifras fraccionadas, ahí vamos a poder ver ojo por ojo, ¿ya? Si bien es cierto, lo vamos a cubrir, pero sin presionar el ojo, ¿ya? Porque si presionamos el ojo, desvirtuamos la cifra, porque hasta que el niño regrese a ver, porque a la hora de la presión se produce una iluminación, se produce una molestia en los ojos, entonces no va a poder ver bien, al no ver bien, entonces se va a demorar, ¿ya? Y lo que nosotros queremos es que nos hagan las cifras exactas. Las cifras exactas es 20 sobre 20, pero también puede tener 20 sobre 40. En la evaluación de la audición es bastante fácil, pero no podemos dejar pasar. El niño, por ejemplo, cuando pasa un ruido del carro, es un recién nacido, entonces va a ser su reflejo de Moro, ¿ya? No necesariamente va a reaccionar frente a una campanilla. Eso lo hará en nuestra evaluación, pero cuando lo evaluamos ya nosotros nos vamos dando cuenta que efectivamente el niño escucha, porque va a hacer su sobresalto a la hora de escuchar el ruido, ¿ya? Y obviamente va a girar la cabecita a medida de que, de un lado para otro, a medida que nosotros lo estimulemos con el sonido. Más adelante, cuando el niño tiene de 4 a 7 meses, ya empezamos a botar el objeto para que el niño gire y baje la cabeza en búsqueda del ruido, ¿ya? Y más adelante lo llamamos por su nombre, de 7 a 9 meses, y el niño va a voltear. Eso quiere decir que él está escuchando, ¿no? Son las pruebas más fáciles para poder hacer la evaluación de la agudeza auditiva. Bueno, en la visión ya hemos visto, estos son los parámetros que se usa para poder el reflejo corneal, que es a través de los 30 centímetros que se coloca en el puente nasal, ¿no? Observando si hay un reflejo luminoso, quiere decir que el niño va a activar sus pupilas frente a la luz, ¿no? Y un cover que le tapan la carita, una parte, la mitad, el niño debe de fijar la mirada, no desviar los movimientos o girar en forma simétrica
el ojito que está expuesto, vuelta lo cubro al otro lado, igual la misma respuesta debe tener, y cuando yo coloco las dos, el niño debe ver bien. Si no es así, si es que el niño hay una desviación en su mirada, acordémonos de los epicantos, ¿no? Los epicantos que son básicos, ¿ya? Para poder determinar si es que el niño tiene o no estrabismo. Y la cartilla de Snellen, que ya les he explicado, ¿ya? Vamos a continuar con la nariz, ¿ya? En la nariz hay que ver si hay permeabilidad, ¿ya? O sea, si es que no hay ningún elemento extraño, si es que hay secreciones o no las hay, ¿ya? Si la forma de respirar, si es que hay ruidos a la hora de respirar, si hay desviaciones, hay que ver la simetría, ¿ya? De ambos fosas nasales, ¿ya? Y también hay que ver la simetría de la nariz frente al rostro, ¿ya? Hay que ver si hay congestión nasal, si las secreciones hay sanguinolentas, purulentas, son transparentes, ¿ya? Qué coloración tienen y qué olor, ¿ya? ¿Qué olor? ¿Por qué? Porque si hay un olor fétido puede ser losena y nosotros no lo tomamos en cuenta. Hay que acercarnos para poder oler. Y en cuanto a su boca, también vamos a ver si hay simetría en los labios, ¿ya? Si las mucosas están permeables, si es que hay brillo, si hay sobre todo humedad, ¿ya? Las encías cómo están, si no hay inflamación en las encías, si están las encías no enrojecidas, ¿ya? O inflamadas, si hay frenillo sublingual, eso es colocándole el bajalengua debajo de la lengua. También hay que ver si hay frenillo labial, o sea, eso se observa cuando el niño ya tiene sus primeros dientecitos superiores y estos están separados. Nosotros estiramos el labio superior y a la hora de estirar se estira todo y se blanquea la parte media, o sea, donde está el vacío, donde no hay diente, porque se supone que los dientes incisivos centrales, que son los primeros dientecitos superiores, que son visibles a nosotros, ya deben de estar juntos, ¿ya? Cómo está el paladar, si está blanquecino, está húmedo, ¿ya? Si no hay presencia de hongos, o en todo caso, si está higiénico, su higiene hay que ver, o en todo caso también vamos a ver si está fisurado, cómo es su aliento, porque no necesariamente el aliento es ocasionado por la presencia de caries, sino también puede ser por la gargantita y se confunde, ¿ya? Por las amígdalas y se confunde. Hay que ver cómo están las amígdalas, cómo está la úvula, si hay presencia de amígdalas, de repente si hay simetría en las amígdalas, de repente una amígdala es más grande que la otra, puede tener malformaciones, incluso puede tener este niño haber nacido con un CA y más adelante se presenta, ¿no? Y no lo podemos observar, ¿ya? También si hay queilitis angular, es decir, o perleche, que le llaman, pero es más conocido como la famosa boquera, también, o sea, es decir, cuando hay las lesiones en las comisuras de la boca, ¿no? También hay que observar si el niño presenta, sobre todo en el recién nacido, dientes natales. ¿Qué quiere decir? Que son como unas perlitas, ¿no? Que tienen generalmente en la parte inferior. Y niños que al transcurso de las semanas, o sea, cuando ya pasan al promedio de un mes, recién empiezan a salirle los dientecitos. Hay niños que no necesariamente a los 4, a los 6, a los 8 meses recién le van a salir su primer diente. No, hay otros niños que se adelantan, ¿ya? Y otro caso, como también los asiáticos, se ha podido observar que son edéntulos. Hay que preguntar si la familia también es edéntula, porque a veces es por cuestión de su propia raza, ¿no? Y si hay relación intermaxilar. ¿Qué quiere decir esto?
que si el maxilar superior no está muy salido o el maxilar inferior no está muy salido también. A veces son personas que tienen prominencia en la quijada, ¿no? Y hay que ver los dientes. Acá ustedes pueden ver, cada diente tiene una etapa en la edad que va a ir apareciendo. El niño, en su estructura, ya menor de 5 años, debe tener sus 10 dientes. 5 en cada lado y 10 dientes en la parte de abajo, que también es 5 en cada lado. ¿Cuáles son los dientecitos que deben desarrollando? Generalmente, pero no es una regla, nacen los dientes inferiores, los incisivos. Después nacen los incisivos posteriores, o sea, los que están al costado, ¿ya? De ahí se ve el canino y los 2 molares. Por eso hacen 10. ¿Por qué? Porque ahí faltan los premolares y el último molar. Con eso ya, cuando sea adulto, se supone que va a tener sus 32 dientes. ¿Ya? Si faltara alguno o no hay ninguno, ese niño tiene que ser derivado al especialista, que en este caso es el odontólogo. ¿Por qué? Porque ellos probablemente le hagan una evaluación a través de placas panorámicas, por ejemplo, donde permite ver si es que en el paladar están los dientes, que se ven en algunos casos. Van naciendo en el paladar y el niño llora, la madre se queja que le irrita, que le hace heridas en los senos y no se dan cuenta de que el niño ya tiene dientes, pero no han nacido en las encías, sino en el paladar. Hay que ir observando también si tiene paladar hendido, ¿ya? Es decir, abierto, y si este tiene nexo con las fosas nasales, ¿ya? ¿Por qué? Porque este niño tiene que ser derivado para su observación, su vigilancia y su operación, si es que lo requiere. En relación al cuello, en el cuello hay que explorar simetría. Si ambos cuellos es normal, no se presenta ningún bulto, si hay flexibilidad, ¿no? Ahora, los bultos pueden ser al costado, ¿ya? O el bulto puede ser de frente. Si el bulto es de frente, generalmente se atribuye a la tiroides, ¿no? El problema de la tiroides, ¿ya? Y si el bulto es al costado, puede ser una adenitis, y si es en ambos lados, puede ser una papera, que hoy en día poco se ve, pero no se debe descartar, ¿ya? Cuando son en ambos costados del cuello. Hay que ver si hay heridas, si hay golpes, ¿ya? Y hay un aumento de volumen de los ganglios, pero para hacer el volumen de los ganglios hay que reconocerlos. Bueno, pero antes que vayamos al volumen para reconocer los ganglios, vamos a observar que al hablar de simetría tiene que haber la flexibilidad, es decir, que gire el cuello de un lado para otro en forma simétrica. O de los costados, si es que lo gire, y que no haya rigidez, ¿ya? Sobre todo en la parte del cuello posterior. Y en los que se refiere a los ganglios, tenemos que reconocerlos. Nosotros tenemos ganglios delante de las orejas y en la espalda de las orejas. Es decir, que los de delante se llaman preauriculares y en los posteriores son el retroauricular, ¿ya? Y en donde está el occipital, también tenemos ahí ganglios occipitales. Tenemos ganglios también debajo de la quijada, que es el mentón, ¿ya? Tenemos los submentonianos. Y debajo del maxilar inferior tenemos los submaxilares inferiores, los submaxilares, ¿no? Y tenemos los ganglios torsilar, que son a los costados. Tenemos también la cadena cervical, superficial y profunda, que ustedes pueden observar acá y acá.
Esa es una cadena, ¿por qué? Porque hay una fila de ganglios, ¿ya? Y el ganglio supraauricular, que queda por cerca a la clavícula, ¿ya? Entonces son los ganglios que tienen todas las personas. En este caso, ¿por qué es necesario que sean vistos los ganglios? Ustedes saben que hoy en día ni los pequeñitos se salvan del CA, o sea, es decir, del cáncer. Entonces, nosotros, cuando evaluamos todos los ganglios y podemos observarlos, vamos a evitar que este niño tenga, más que evitar, vamos a detectar que este niño siga haciendo que crezcan más los ganglios cuando este niño probablemente tenga un CA, ¿ya? Y hacemos, cuando digo evitar, ¿por qué? Porque nosotros vamos rápidamente y eso ya no pasa a diferentes estadios, ¿ya? Porque a veces no nos fijamos. Por eso yo les decía, cuando viene un niño, hay que ver todo, hay que palpar, hay que coger. Hay personal que no lo coge un niño. Le dice, está bien. Y peor, cuando va al médico, ¿por qué viene usted? Le explican por qué viene y solamente ven ese problema, el problema que se presenta, cuando en realidad la obligación de todos nosotros como equipo profesional debe ser la observación, la palpación, la ocultación, ¿ya? Y la percusión, porque esos son los 4 parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer una evaluación física. Y no lo hacemos muchas veces. Entonces, al no palpar los ganglios, me estoy restando una serie de enfermedades que yo las podría detectar a tiempo, ¿ya? Y estas que les estoy mencionando son unas cuantas, porque es una gama. Acuérdense que dentro del ganglio hay un contenido, que son los glóbulos blancos. Entonces, son los que nos van a responder nuestra defensa, las que nos van a avisar cuando hay una presencia de inflamación. Entonces nos avisan, inmediatamente nosotros vamos a tomar las precauciones del caso para evitar enfermedades, ¿ya? Porque con la inflamación de ganglios nos está avisando que puede haber presencia de enfermedades, ¿ya? Acá está el cuello, miren, acá está el bocio, ¿ya? Que ya hemos dicho en el hipertiroidismo, aquí está la tiroides, ¿ya? A estos niños nosotros no se va a quedar con nosotros, tenemos que derivarlos. ¿Para qué? Para que el médico le haga sus pruebas respectivas, como su TSH, ¿ya? Y ¿por qué es importante que nosotros lo derivemos cuando tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? Este niño, sabemos bien que tiene el pelo ralo, las fontanelas abiertas, ya tiene un retraso mental, una raíz nasal deprimida, tiene una macroglosia, o sea, una lengua exageradamente grande, ¿ya? Tiene edema palpebral, también tiene hipotonía digestiva, es decir, hay un estreñimiento, ya no como el hipertiroidismo que de repente presenta diarreas, ¿ya? Hay una hiperkeratosis, entonces en esta hiperkeratosis vamos a ver que se forma como si fueran algo parecidos a los eczemas, ¿no? Y el abdomen prominente, es decir, hay un abdomen abalonado. También en su tamaño se va a diferenciar porque es más pequeño, ¿ya? Y hay una amorfosidad, o sea, es un niño amorfo, ¿ya? Hay una epífisis punteada, hay un retraso, ¿ya? Osificado, ¿no? O sea, que no, por eso es que es pequeño, ¿ya? Y encima mal formado. En el tórax nosotros vamos a observar especialmente asimetrías, ¿ya? Si hay movimientos respiratorios, si hay tiraje intercostal, ¿ya? Vamos a ver en los costados, entre costilla y costilla, si hay un tiraje después de haber
Primero inspira, es a la hora de la expiración que vamos a observar, ¿ya? Porque es ahí donde hay dificultad para que le expulse adecuadamente, hay un ritmo adecuado para la expulsión del oxígeno al exterior. Entonces, eso es en la exhalación, ¿ya? Si hay estertores, ¿por qué? Porque ahí entra a tallar los alveolos. Entonces, si hay estertores, nosotros tenemos que ver efectivamente que ese niño tiene una respiración roncante, y sabemos que una respiración roncante nos puede dar un signo de alarma, ¿ya? Y si nosotros descuidamos, es un paso a que nos pueda avisar que ese niño puede perder la vida. Entonces es importante conocerlo. Y si hay sibilancia, ¿no? ¿Ya? O sea, el niño a la hora de respirar, a la hora de exhalar, se presenta un ruido, como un silbido. Entonces, en los costados, y ahí el tiraje, más la sibilancia, ya podemos decir de que de repente este niño está presentando un SOVA, o sea, un síndrome obstructivo, ¿no? Y si hay un agrandamiento de las glándulas mamarias, ¿ya? Pero no solamente agrandamiento, si hay una presencia también de secreción láctea, o si hay la aparición de varias glándulas mamarias atrofiadas, ¿ya? Que pueden aparecer como una aparente mancha o una pequeña abultamiento en diferentes partes del cuerpo. A veces se presenta una glándula mamaria más, pero generalmente 2 glándulas mamarias más, o una cadena de glándulas mamarias, y se pueden ver como unas manchas. Y cuando sea pasa el tiempo, hay una coloración parecida al pezón. Entonces hay que observar si efectivamente son glándulas mamarias, y eso se ve no solamente en la parte del abdomen, en la parte de las costillas, sino en las partes laterales, también se ve debajo de las axilas, ¿ya? Y hay que observarlo, porque si bien es cierto, no son aparentemente nocivos, pero recordemos que tan igual que la glándula mamaria central, en la que todos los niños tienen regularmente, ¿ya? Y son observadas para ver si hay secreción láctea u otras secreciones de la misma manera, o bultos, ¿ya? De la misma manera debe ser visto el resto de las glándulas mamarias atrofiadas. Si hay auscultación para detectar ruidos anormales cardíacos y o respiratorios o soplos, ¿no? Cuando hablamos de ruidos anormales cardíacos, sabemos nosotros que tenemos 4 tipos de ruidos, ¿ya? Los ruidos pulmonares, los ruidos auriculares, el ruido mitral y los ruidos de la tricúspide. Entonces hay que observar, ¿ya? Eso lo hacemos a través con el estetoscopio, ¿ya? Y hay que ver si es que hay ruidos respiratorios, que ya lo hemos mencionado, y sobre todo, cuando hablamos ya del corazón, específicamente si hay presencia de soplos. Ante la duda, inmediatamente los derivamos, porque hay soplos pequeños, hay soplos grandes, entonces el ruido va a ser más pequeño, cuanto más pequeño sea el soplo, y el ruido grande es cuando ya hay mucha apertura, y de ahí habría que ver si hay alguna lesión parte o algún problema congénito cardíaco. En caso de cardiopatía se puede presentar cianosis, tanto en los labios como en las uñas, ¿ya? En cuanto al abdomen, el abdomen debe observarse si hay motilidad, es decir, si hay un buen movimiento, si no hay distensión abdominal, si hay una buena forma, una forma simétrica, si no hay protuberancias, por ejemplo, cuando existe hernias, ¿ya? Van a haber salidas, depende de la cantidad de hernias. Ahora, las hernias a veces se cree que solamente son hernias umbilicales, no. El niño, si hay una apertura, eso se puede seguir abriendo y abriendo, y va a abrirse y se va a distribuir por todo el abdomen, ¿ya? Incluso en la parte inferior, ¿ya? Cuando hay retractibilidad
cuando el abdomen se retrae, es decir, también se hunde el abdomen, ¿ya? Cuando hay desnutrición, generalmente se abulta, pero también hay casos donde el niño nace con los huesos dirigidos hacia adentro o no tiene huesos de las costillas falsas y el abdomen se va a hundir. Entonces, todo eso tienen que observar. Si hay alguna malformación, se palpa y al palpar, determinando si hay crecimiento del hígado, si el vaso está en su tamaño, si hay tumoraciones, si hay presencia de hernias o granulomas umbilicales, ¿no? Si hay enrojecimiento, si este granuloma es brilloso, ¿ya? Sanguinolento de repente, y hay, cuando hablamos de las hernias inguinales, estas tienen generalmente un nexo, ¿ya? A veces se quedan solamente en la ingle y otras veces se recorren ese nexo, ¿ya? Entonces se llaman, su nombre es que tienen una hernia ingno-escrotal. ¿Por qué? Porque hay un nexo hacia los escrotos. Entonces lo que ustedes van a creer, van a decir, no, un escroto lo tiene más desarrollado que el otro, pero no se han dado cuenta que han nacido con problemas de que en la ingle va a aparecerse la hernia y esta se va a descolgar, ¿ya? Y eso es lo que pareciera que cree. O sea, no es que pareciera, sino que se crece el escroto, pero por esa causa, ¿no? Porque también hay crecimiento del escroto por otra causa. Y acá ustedes lo ven, miren, acá. Acá está la hernia y acá está el escroto, pero acá no se ve que está colgando, ¿ya? Pero generalmente cuelga, ¿ya? Vamos a observar la columna. Muy al margen sabemos bien que nosotros tenemos nuestra columna vertebral, pero lo que vamos a observar es, como es por fuera, vamos a observar si hay simetría, ¿ya? Si hay rigidez y su postura, cómo está siendo. Eso, cuando el niño se sienta, cuando el niño está a pie, cuando el niño camina, cuando el niño está acostado, ¿ya? Y hay que verificar si hay desviaciones de la curva normal de la columna. Es decir, si hay lordosis, como ustedes pueden ver acá, que es una persona que parece que metiera los glúteos hacia adentro y sacara la espalda, ¿ya? Y en otro caso, si hay cifosis, cuando el niño tiene la curvatura como esas personas tímidas que dirige sus hombros hacia adentro y se encorva hacia adelante, como un viejito, ¿ya? Y si hace escoliosis, bueno, eso a más edad, pero ya en algunos pequeñitos, cuando no se les corrige, esa es una de las formas que generalmente tienen, se forma la escoliosis, es cuando el niño gira hacia costado o hace las cosas en mala posición, ¿no? Entonces va deformando su columnita, ¿ya? Eso hay que verlo. Entonces, acá ustedes van a ver si hay lordosis, escoliosis o cifosis. En el recién nacido también hay que evaluar la presencia de la espina bífida, ¿ya? Es decir, que no ha terminado de haber un desarrollo adecuado, un crecimiento adecuado de nuestra columnita y por lo tanto se ha quedado muchas veces expuesto los tejidos al medio ambiente. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, evitar las infecciones, hay que derivarlo inmediatamente al médico para poder que le siga un tratamiento especializado, ¿no? Se puede presentar a veces con ¿cómo se llama? Con presencia de bulto graso, manchas rojizas, zona de pelos largos, anormales, orificio cutáneo, ¿no? O fovea pilodineal, ¿ya? Y acá ustedes ven cómo está. A veces aparenta un pequeño quiste, pero eso es cuando no se ha expuesto, ¿ya? Pero internamente, que está la médula, no hay una buena formación, ¿ya?
En las extremidades. Las extremidades hay que observar si hay simetría y deformaciones y acortamientos, ¿ya? Si hay un descarte, sobre todo, de displasia de cadera. Antes de empezar con la displasia de cadera, en los acortamientos, es decir, si una pierna está más grande que la otra, por eso se hace la posición de pliegues, para observar si efectivamente las piernas están dirigidas. A veces cuando el niño nace de pie se le jala, ¿ya? Cuando nace sobre todo en los hogares, en forma empírica, es traído al mundo, entonces lo jalan y una cadera se queda más elevada que la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque el fémur, la cabecita del fémur sale de su zona y es ahí donde se instala y el niño le crea ligeramente un dolor que va pasando y no se va dando cuenta de que efectivamente se debe a ese problema. Pero eso es provocado. Hay niños que ya nacen con ese problema también, ¿ya? Bueno, en la displasia de cadera, en los recién nacidos hay que valorar el signo de Barlow y en los lactantes el signo de Ortolani, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? La limitación en la abducción, es decir, si se abre en el lado afectado y si hay simetría de los pliegues, ¿no? En el niño del año y 6 meses se observan las piernas arqueadas, la dificultad en la marcha, y a partir de los 2 años ya se observa todo lo que es la huella plantar, ¿no? Y acá está el signo de Barlow, ¿ya? Que es en el pequeñito, en los recién nacidos generalmente, donde el especialista dice que sujeta una mano o una cadera. Miren, como una sola cadera, a diferencia de Ortolani, ¿ya? Una sola cadera la va a fijar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y con la otra intenta la maniobra, es decir, va a ser un círculo, para poder ver si efectivamente el niño primero hacia pegado al abdomen y después hacia afuera, ¿ya? Como ustedes ven ahí en el dibujo, ¿ya? Se lleva la primera pierna hacia arriba y hacia afuera, esperando que haya o no exista el famoso clic, ¿ya? El resalto o el clic. Se sujeta en el caso del Ortolani, ya vamos a darnos cuenta que se emplean las 2 piernas, ¿ya? O sea, se sujetan las 2 piernas por debajo, ¿ya? Con el fin de verificar si hay o no la limitación de la apertura. Es decir, imaginariamente vamos a girar las 2 piernas hacia afuera, haciendo abducción, y después la regresamos. Entonces, ahí vamos a observar si hay chasquido o no hay chasquido. Si no hay ningún problema, ¿ya? Los problemas de las extremidades y la plantigrafía. El examen de la plantigrafía es preventivo. Es la mejor medida para evitar consecuencias en el futuro. Y se realiza a los 2 años. En alguna teoría está hasta los 2 años y medio. Pero dentro de ese lapso se tiene que realizar, que es lo ideal. Pero antes de realizar eso, yo tengo que ver cómo están las piernecitas, porque generalmente van acorde, piernas con pies, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá. Hay un talón alineado, y ese talón alineado nunca va a ser si hay problemas en las tibias, ¿ya? En las tibias, en el fémur, pero generalmente el problema más grande es en las famosas tibias. Ahí vamos a ver, ¿ya? El famoso genu valgum, como ven acá, el cuerpo, las piernas arqueadas, ¿ya? Ese es el genu varum y aquí está la tibia vara, ¿ya? Esta es la tibia vara, está toda arqueada. Y el genu valgum, que van a ver ustedes que son las piernas aparentemente el fémur dirigido hacia adentro y la tibia dirigida hacia afuera, a diferencia del arco que forma la tibia vara o el genu varum, ¿no? Y el genu valgo, que es ya el fisiológico, levemente va, el fémur se dirige hacia las rodillas, hacia adentro, y
la parte de la tibia está casi recta. Entonces, esas 3 cosas son las básicas para poder ver. ¿Por qué? Porque a partir de los 2 años ya el niño va a depender, ya no se va a usar, mire, usted le va a poner pañales, que usted ande sin zapatos, nada de eso. Ustedes de frente tienen que derivarlo al especialista. ¿Por qué razón? Porque ese niño, si es pequeñito, en el caso anterior, que hemos visto la displasia de cadera, muchas veces los enyesan. Y, o sea, es decir, los operan también. O sea, no solamente los enyesan, sino también los operan y los enyesan. Y en otros casos, ya en este caso de Genu Baru, le ponen, a veces, dependiendo de cuánto sea la deformidad y dependiendo del caso, usarán twister, usarán zapatos ortopédicos. Lo que se evita es que usen plantillas ortopédicas porque mucho gira el pie por el movimiento, se movilizan y no permiten tener una buena estabilidad las plantillas ortopédicas, ¿ya? Entonces, cuando hacen la plantigrafía con el podoscopio, que ustedes ya lo vieron al comienzo del examen físico, como material, van a darse cuenta de que van a diferenciar entre un arco normal, ¿ya? Y un pie plano, por ejemplo. Pero también hay un exceso de ya mucho más alto este pie, que se llama el pie cabo. Ya, acá ustedes ven que giran, el talón está alineado, y en el pie plano van a darse cuenta que el talón gira hacia la parte externa. Entonces, desde el momento que yo veo un niño que está sus taloncitos hacia afuera, lo primero no es necesario que yo vea la planta, es un adicional. Ya debo de sospechar o me va a quedar la duda que este niño ya tiene los 2 años, lo mando inmediatamente a derivar al especialista. Y acá ven ustedes una huella normal y una huella de un pie plano. Toda la huella, todo el piececito sale. A diferencia del pie cabo. El pie cabo van a ver que es hasta la mitad de esta huella, delgadísima, ¿ya? Se nota todos los dedos, se nota la parte del pie, pero la parte del talón, la parte media de la huella no se va a notar. O muy poco, muy escaso. En la evaluación genitourinaria. En la evaluación genitourinario, primero vamos a ver el tamaño, ¿ya? La forma de los genitales externos. Pero también hay que ver en términos generales qué otros anexos tiene. Por ejemplo, de repente este niño nace con secreción láctea, nace de repente con un himen, disculpe, con labios mayores, labios menores, y se ve un penecito chiquito. Eso pareciera que fuera un penecito chiquito, y no es un pene chiquito. Es labios mayores, menores, un clítoris extremadamente grandes, o viceversa, ¿ya? Entonces, estos niños tienen deformación, ahí se va a determinar si va a ser hombre o va a ser mujer. Eso lo va a determinar un especialista para que lo operen, ¿ya? Otro determinante, si que tiene secreciones, no tiene secreciones, ¿ya? Si es que tiene muchas glándulas mamarias, etcétera. Entonces, todas esas cosas tiene que ver el especialista, pero nosotros cuando está en nuestras manos, nosotros tenemos que reconocer qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vemos el tamaño, la forma de los genitales externos, si hay higiene, no hay higiene, si hay esmegma, en el caso del niño, ¿ya? Hay presencia de inflamaciones, sea o niño o niña, y secreciones, ¿no? Ya en el caso de las niñas, a veces hay presencia de secreciones sanguinolentas, y en los niños determinar el tamaño, la ubicación, la palpación de los testículos, de cómo van descendiendo, ¿ya? A fin de descartar
criptoquidia. Y mire, aquí está la criptoquidia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un testículo se desarrolla más que el otro, ¿ya? Si hay hidroceles quiere decir si hay contenido líquido dentro del testículo. Pero acá también vemos que hay unas varices, ¿ya? Unas varices, por eso se llama, en lugar de líquido, hay varices. Por eso se llama varicoceles. Esto hay que detectarlo a tiempo, señores. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que este niño a futuro sea infértil, ¿ya? Y también vamos a ver si hay orquitis. ¿Qué quiere decir orquitis? Ahí se puede confundir con una hernia, ¿ya? Inguino escrotal. Entonces, la orquitis, ¿qué quiere decir? Que se va a crecer un testículo, ¿ya? Inflamado, ¿ya? Hay que observar si hay prepucio para descartar fimosis, como ustedes acaban de ver acá, ¿ya? Porque esto se opera. Esto a partir de los 4 años se opera. Acá ven ustedes el anillo que le colocan, ¿ya? Para su cicatrización. ¿Ya? Ahí le colocan nitrato de plata u otras cosas, otros elementos, y después van a ustedes ver que ya se puede observar el glande. Antes de esa etapa no se ve, salvo que lo determine el especialista, ¿ya? Hay que observar si hay hipospadia, como ustedes ven acá, la hipospadia y la epispadia. Hay una diferencia entre hipospadia y epispadia. La hipospadia viene a ser la presencia del orificio que puede estar en diferentes partes del meato urinario, ¿ya? Y la epispadia quiere decir que todo el meato, o sea, no solamente el meato, todo el conducto va a tenerlo en cualquier otra parte, menos donde debe de tenerlo, que es en la parte media del glande, ¿ya? Con su orificio. Entonces tiene orificio en diferentes partes. Entonces, en estos casos, la hipospadia puede ir junto con la epispadia. Y acá están los órganos de las niñas, ¿ya? Hay que observar los labios mayores, los labios menores, si hay presencia de clítoris, si hay presencia de himen. Todo esto puede ausentarse. A veces la enfermera, por el apuro, asumo eso, no le dice, ni siquiera le saca el pañal a la niña, ¿ya? Y la niña puede tener presencia de secreciones, puede tener hongos, ¿ya? O en todo caso, deformaciones. A mí me pasó un caso que solamente tenía el clítoris y no tenía vagina, ¿ya? Entonces, esa madre había pasado ya su 6º control y recién ella me pregunta, ¿por qué razón es que está todo plano? Yo lo miro, y eso que la señora no conocía muy bien la anatomía de las personas. Y lo observo y ya había pasado varios controles, ¿no? En diferentes lugares, incluyendo el hospital. Entonces, no lo habían detectado. Unido a esto, debe de uno observar cómo están los piececitos, si los piececitos o las manos son de elefantes, porque puede ser un síndrome, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Y observar si están inflamados, como acaban de ustedes ver acá, totalmente inflamados, amorfos, ¿ya? Y en otros casos sale el himen cerrado y la vagina también cerrada, ¿ya? Pero acá se nota una raya. En el caso mío solamente se notaba la presencia del clítoris y todo esto era totalmente plano. El ano. Pero antes de pasar al ano, ya que han mencionado la parte del glande en el varón, lo estaba pasando por alto. Hay que ver también cuando se logra erectar, el niño a veces nace con el pene torcido, el pene doblado hacia
hacia abajo o hacia los costados o hacia arriba, o sea, en la parte superior. También hay que ser derivado por el médico, al médico, ¿no? Eso se conoce como el perillone, ¿ya? O perillone, pero eso se deriva al médico especialista. En el caso del ano, en recién nacidos, verificar las características y permeabilidad. Ya saben ustedes que siempre se coloca el termómetro para observar si hay fisuras, si hay erupciones, ¿no? Pero eso también se debe de ver más adelante, sobre todo si hay presencia de fisuras, ¿no? La madre dice, mire, hay una abertura acá al costado del ano, y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿ya? Si hay cicatrices, si hay fístulas perianales, si hay malformaciones anorrectales, si hay consistencia, hay olor, hay frecuencia, hay color de deposiciones, también si hay violencia, hay maltrato, porque puede haber sido violentado el niño sexualmente. El que sea pequeñito no quiere decir de que no sea violentado. Se ha visto muchas muertes en los recién nacidos, cuando han querido penetrar y no han podido, y más bien al niño lo han asesinado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Hasta ahí es la evaluación del examen físico específicamente, ¿ya? Después se va a ver todo lo que son los reflejos primarios del recién nacido. Lo he separado cuando nosotros hacemos el reporte a través de la historia clínica, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de que esta evaluación se hace por separado, escrito, más no en presencia del niño, ¿ya? Entonces, los reflejos primarios del recién nacido es la succión. Si el niño succiona bien o hace la búsqueda de esa succión, ¿ya? Eso de que nosotros le colocamos de repente nuestros dedos para que el niño gire, busque la atención, ¿ya? Se hace el reflejo de Moro. El Moro ya sabemos de que es el niño cuando estira sus bracitos, ya en forma a veces voluntaria ante un ruido, u otras veces en forma involuntaria cuando está durmiendo, cuando es más pequeñito. ¿Por qué razón lo hace? Por la sinapsis. Entonces, gracias a la sinapsis que están ahí, que se unen una neurona con otra, es por eso que el niño responde de esa manera. Eso se desaparece dentro de los 4 meses, ¿ya? El niño aparte debe responder a los sonidos y va a tener que ver en el equilibrio más adelante, ¿no? O sea, va a servir para ello. Y ya saben ustedes cuáles son los estímulos, ¿no? Los sonidos. La presión palmar. Se le da al niño y el niño empieza a sujetar. La gran mayoría de los reflejos se demoran hasta los 4 meses. No son todos, pero son la gran mayoría. Entonces, dentro de ellos es la presión palmar, el que se demora también. Entonces, uno le coloca el dedo y él cierra la manito, ¿no? Eso debe ir desapareciendo ya a los 4 meses. Esto refleja a la futura la presión de la mano del niño, ¿no? La presión plantar. Esto aparece en los recién nacidos y debe desaparecer un promedio de 9 meses. ¿Ya? Se hace como una especie de caricia en la planta de los pies y se termina en la parte, se hace también en la parte de los dedos y el niño va a responder, ¿ya? ¿Cómo responde? Doblando sus deditos de los pies. También hay el reflejo de marcha, que no le he colocado, pero es cuando se coge al niño debajo debajo de los hombritos, o sea, por el lado de los bracitos, de las axilas, se coge y se hace caminar al bebé, al recién nacido. Eso también se desaparece a los 4 meses, se hace caminar, ¿ya? Ante una superficie, como si el niño fuera a caminar normal,
y el niño hace su marcha, ¿no? Camina, pero después desaparece, ¿no? En la evaluación de los pares craneales ya vemos que son 12 pares, como ustedes pueden verlos acá, ¿no? Ya que están los pares craneales. Acá están, se ven mucho mejor, acá está el número de pares craneales, y vamos a darnos cuenta por su ubicación, porque cada uno tiene una ubicación. Por ejemplo, el frontal, ¿no? En el frontal hay un par craneal, eso se cumple un rol. Al dañarse la cabecita a través de accidentes o a través de otras formas, ¿no? De golpes, o de repente el niño ha nacido con parte de la cabecita que también nacen dañadas, o nacen el cerebro sale comprimido y no desarrolla como debe ser. Entonces este niño va a notarse inmediatamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su comportamiento no va a ser igual. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Evaluando los pares craneales, como a continuación les voy a mencionar. Por ejemplo, ante el estímulo de lo que es los pares craneales, es el nervio olfatorio, ¿sí? El par craneal olfatorio, el primer par craneal, ¿cómo es que nosotros cómo el niño lo manifiesta? Ya se valora utilizando, dice, sustancias de olores conocidos como el flavodolor, el café, el perfume, ¿ya? Y se evalúa cada fosa nasal, es decir, se cierra una y ese solo abre y por separado se hace cada una, ¿no? ¿Ya? El niño, mami, qué rico, qué rico. Entonces, la comida que uno lo ha traído, ¿no? Entonces el niño huele y ya sabemos que el niño está oliendo. El niño pequeñito no lo va a decir, pero a medida que va teniendo, le colocamos algún objeto y él se retira, o sea, algún objeto oloroso, ¿ya? Por decir, una botellita de perfume que está activo, y el niño se voltea cuando no le agrada, ¿no? O cuando le agrada lo trata de ver, lo siente y voltea, gira su cabecita. Está el nervio óptico, que la visión se valora con las respuestas del parpadeo de la luz intensa, como ustedes han podido observar acá en este dibujo, ¿no? Ahí se ven las pupilas, se ve el iris, se ve cómo actúa frente a la luz, ¿ya? Y a la separación de esta. Si es que busca también la luz, los movimientos, si son simétricos, no simétricos. Se puede buscar el seguimiento ocular cuando se pasa por el frente de un objeto luminoso y de forma circular, ¿no? El óculo motor, ¿ya? Que hay un conjunto de nervios, que es el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal, ¿no? Está el patético. Entonces se valora, dice, las pupilas observando la presencia de misocoria, de una meiasis o una medriasis, ¿no? Los movimientos oculares se valoran con rotación de la cabeza. Es decir, que vamos a colocar la famosa letra H. Ahora vamos a ver. Y busca de ojos de muñeca, ¿no? Teniendo en cuenta que la mirada es lateral, está presente desde el nacimiento, ¿ya? Eso lo vamos a notar a través de los objetos, y la mirada en forma vertical, cuando lo llamamos y el niño, nosotros estamos al pie de él, pero en la parte de la cabecita, en la parte superior, y lo llamamos, por ejemplo, cuando lo vamos a tallar, ¿no? Cogemos los dos sienes pegadas toda la cabecita pegada al tallímetro y lo llamamos, ¿no? Por su nombre. Se me ocurre, Luisito, ¿me estás escuchando? Y el niño gira su cabecita y mira hacia arriba, ¿no? Y los movimientos conjugados que se presentan a partir del tercer mes, que ya se gira a diferentes lados. Y es lo que le decía la letra H, que el niño mira al costado, mira al otro costado, ¿ya? Mira hacia arriba, mira hacia abajo, ¿no? Y mira de frente. Entonces este niño va a seguir, o de repente con la manito nosotros hacemos la letra H, ¿no?
sea, mira arriba, en forma lateral, mira abajo, regresa, giro, subo y bajo, ¿ya? Entonces, el niño si hace ese seguimiento, no hay ningún problema, ¿ya? Y el trigémino, que se valora buscando la succión, aunque también intervienen otros pares, pero uno de los principales es el trigémino, ¿ya? Ahí se va a ver cómo responde el niño, que es el quinto par craneal. Y el nervio facial, que es el séptimo, porque el sexto ya lo hemos mencionado, junto con el motor ocular y el motor ocular externo, ¿no? El facial, que viene a ser el que se observa la simetría de la cara, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si un niño, una carita la tiene tiesa y la otra sonríe, ¿ya? Vamos a decir que este niño no tiene una simetría facial, ¿ya? Puede tener una parálisis facial. Entonces, gracias a este nervio o par craneal, nosotros podemos observar que efectivamente no está bien. De ahí sigue el auditivo, que es la que se explora haciendo un ruido que se lleva a obtener una respuesta de parpadeo, ¿no? Ya a través de los ruidos de la campana, de los objetos, ¿ya? El niño va a escuchar, ¿ya? Posteriormente sigue el glosofaringeo, ¿no? O neumogástrico, que se valora junto con otros pares, que es el movimiento de la succión, el movimiento de la deglución, el de reflejo nauseoso, o sea, si el niño, por ejemplo, le colocamos el baja lengua y el niño quiere vomitar, eso se llama reflejo nauseoso, o la intensidad del llanto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder valorar estos pares. El espinal, que se valora observando los movimientos de la cabeza, cuando cogemos de repente una manito en cada hombro y el niño gira a cada costado, o hay simetría para girar o levantar los hombritos, entonces decimos que el nervio espinal es bueno, en buen estado. El hipogloso. El hipogloso, vamos a ver que observa movimientos de la lengua, es decir, saca la lengua, la gira por donde quiere, especialmente a los costados, entonces está funcionando este par craneal. Es de esa forma nosotros podemos determinar, por eso que cuando hacemos el EDP o el TEPSI, que eso lo vamos a ver después, observamos que efectivamente gran parte de los pares craneales está distribuido dentro de los ítems, ¿ya? Dentro de cada acción que se le va solicitando al niño de acuerdo a la edad. Y no te olvides que somos la Corporación Educativa Internacional de Capacitación Especializada César Vallejo y nos puedes ubicar en internet como www.cic-cb.edu.pe. Ahí encontrarás una gran cantidad de cursos muy importantes con temas de primera línea, con grandes ponentes, con certificación incluida y a un costo sumamente razonable. Un saludo cordial.